Jesucristo va a regresar. Y saben, cuando Él regresa, todo lo malo, toda la injusticia, Él lo va a hacer bien. Él va a corregir toda la injusticia, todo el dolor, lo malo que se ve, el sufrimiento. Él va a corregir todo esto. Cuando Él regresa, Él va a establecer su reino aquí. Él va a juzgar a los malvados y Él va a reinar en justicia. Y esta noche les invito a que abran sus Biblias al libro de Santiago, capítulo 5. En este pasaje del verso 7 al 11, vamos a ver algo muy, muy hermoso, muy glorioso. Pero primero quiero orar y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a través de este pasaje. ¿Qué les parece? Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí. Y gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, simplemente ayúdanos a enfocar en lo que tú quieres decirnos, a lo que tú quieres enseñarlos. Dios, ponemos ese servicio en tus manos. Abre nuestros corazones, Dios. Háblanos, Señor, danos paz, te pedimos. Confiamos en ti. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Haz tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, primero voy a leer el pasaje y luego vamos a verlo verso por verso, como siempre lo hacemos. Mira, siguen conmigo. En el verso 7 dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En esta porción de la carta de Santiago nos da una exhortación a nosotros, es una exhortación a la iglesia. Mira, fíjense de nuevo al verso 7. Por tanto, hermanos, está hablando a la iglesia, tener paciencia. Y que otra vez otro mensaje tan importante escuchar en estos días, igual como el domingo, como el Señor sabe lo que necesitamos escuchar. Eso fue una gran bendición para mi vida en este estudio. Y pienso, wow, Dios, qué bueno que me tocó este pasaje en este martes. Tener paciencia, el Señor va a regresar. Ahora, ¿por qué dice aquí Santiago? ¿Por qué le dice a los creyentes, tú y yo, que tengamos paciencia? Pues fíjense, dijo, por tanto, hermanos, tener paciencia. Lo que Santiago está diciendo es, a pesar de lo que ya vimos, lo que ya escribió, a pesar de la persecución, oposición, opresión de los ricos malos contra la iglesia, en versos 1 al 6, recuérdense, Santiago los acusó a los ricos incrédulos, los ricos malvados. ¿Por qué los acusó? Por acaparamiento, acumulando cosas, por fraude. Los acusó de autoindulgencia, los acusó de homicidio y dijo que lloren, que griten, porque viene juicio, porque ellos están oprimiendo a los justos, personas buenas. Entonces ahora Santiago cambia su enfoque, ya no está hablando directamente a los ricos incrédulos, está hablando a nosotros, a la iglesia. Y por eso comienza, hermanos, y lo repite varias veces, hermanos. Hermanos, es un término general hablando de la familia de Dios. Somos hermanos, somos familia en Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, tengan paciencia. ¿Cuánto les hace falta de la paciencia?
Uno, ok, dos, qué bueno. Ok, así hay más, todos, ¿verdad? Nos hace falta la paciencia. Y lo dice aquí muy claro. Sabemos que hay injusticia, que hay oposición. Sabemos que parece como los incrédulos están prosperando. Así se ve. Pero la palabra nos anima, nos exhorta. No tengan envidia de ellos. No tengan envidia. El Señor va a regresar. Él va a juzgar. Entonces tú y yo dejamos el juicio al Señor. Y debemos descansar en eso. No, tú y yo no tomamos venganza, no buscamos cómo hacerlo. El hombre es muy bueno en hacer planes de venganza. El corazón es muy malo del humano. Somos capaces de hacer cosas horribles. Y muchas veces se justifica. Pero el Señor dice, no, ustedes ni piensan en esas cosas. La injusticia, esto es del Señor. Pero Él me debe dinero. Ok, entonces sí, para Él sí, vámonos contra Él. No, 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 no. No. No buscamos venganza. O mira, esto no es bueno, esto es injusto. Tenemos que hacer algo. Pues sí hay cosas que podemos hacer. Podemos votar, pero no somos llamados para pelear físicamente. Y los peleoneros, ay, qué lástima, ¿verdad? Porque a veces queremos llevar a una solución en lo físico, pero nosotros no luchamos así. El Señor, Él está pendiente. Yo pienso de la tragedia hace poco, el choque en el avión Boeing. Saben que fue un defecto en una parte y los pilotos no estaban preparados para cuando llegó ese problema en el aire. Entonces los dos chocaron. Y qué tragedia, porque se está descubriendo que es posible que Boeing, algunos ingenieros, alguien tomó un corto camino. Se podría evitar. Y yo pienso, pues alguien sabía de esto y adelante, y ellos no están sufriendo. Murieron cientos de personas y están sufriendo hasta hoy en día las familias. ¿Cuántas personas impactadas? Pues realmente yo no sé, pero hay cosas así, que sabemos que hay alguien culpable, pero nunca hay justicia, o se ve como no hay justicia, pero sí va a haber justicia. Y eso debemos descansar. Y hay personas que su vida, su pasión es a corregir la injusticia, pero eso no es nuestro llamado. De hecho, yo era una de esas personas, estaba muy involucrado en la política, pero buscaba hacer cambios con fuerza, como somos buenos. Pero no, ahora yo tengo paciencia, porque el Señor me lo dio. Y vamos a ver un poco de esto. Lo clave es que Dios te lo da. Tú y yo no podemos tener paciencia. Esta paciencia es sobrenatural, porque es fruto del Espíritu. Y fíjense, solo en 5 versos usa la palabra paciencia 4 veces. ¿Qué creen que es el tema del pasaje? Es paciencia. Hermanos, tener paciencia. Y luego hay otra frase también que se repite varias veces, es la venida del Señor. Entonces, noten esto, paciencia y la venida del Señor. Esto quiere decir que tú y yo debemos tener paciencia mientras esperamos el regreso, porque el Señor va a regresar. Y cuando Él regresa, ¿qué es lo que va a hacer? Ya lo dije, todo lo malo lo va a corregir. Ya no va a haber injusticia, porque Él es un juez, Él es justo. Él va a poner todo en orden, porque Él viene en justicia, viene a juzgar y viene en verdad. Jesucristo va a juzgar el malvado. Entonces no hay nadie que se va a escapar del juicio. Entonces, hermanos y hermanas, la exhortación para nosotros es tengan paciencia. Tener paciencia, aquí dice. ¿Cuántos les gusta esa palabra paciencia? ¿Cuántos les ama esa palabra? Pues, ¿qué significa paciencia?
Primeramente, no significa estar simplemente ahí sentado y hacer nada, porque eso lo hacemos esperando y sin hacer nada. Y eso no nos gusta. Estás en una luz roja y no te gusta esperar. No me gusta esperar ahí. Y a veces no está funcionando bien y pasa unos ciclos. ¿Y qué está pasando? No cambia la luz y sigue roja y nos enojamos. Y luego por fin ya es verde y ves que no se avanza y estás esperando. Descubres que el coche enfrente, algo se descompuso. Otra vez esperar. No nos gusta esperar. Esa es la verdad. ¿Qué tal en un restaurante? Esperamos hasta que nos sentamos. Nos dan una mesa y esperamos por el agua, esperamos por el menú. Pides tu comida y esperamos por la comida. Ya queremos comer rápido. Y por fin ya comemos todo y estás esperando por el cheque. Y esperar y esperar. Y no nos gusta. Pero fíjense algo aquí. La palabra paciencia es una palabra interesante porque literalmente significa largo templado. ¿Alguien me puede ayudar con una palabra? ¿Qué es el fuse? Si tienes un cohete y tiene un fuse largo, ¿cómo se llama el fuse? ¿La flecha? Mecha. Gracias. Eso es lo que significa. Literalmente tienes una mecha larga. Nos va a tardar un tiempo antes que explotas. Algunos lo tenemos muy corta, explotamos. Entonces, teniendo paciencia, tengan paciencia, no vayan a explotar. Que dure hasta que regresa el Señor. Eso es muy importante. En inglés es long suffering. Es interesante ser bilingüe porque hay veces que hay palabras que hay más palabras que lo describe en inglés, pero hay veces es al revés. En español da más sentido con otras palabras, sinónimos. Pero en este caso, paciencia es lo que tenemos en español. Pero así es largo, templado, una mecha larga. El sentido es autocontrol. Cuando alguien te está provocando, entonces hay provocación y tú tienes autocontrol. Eso es paciencia bíblica en este pasaje. Eso es lo que necesitamos. Es soportando insultos y lesiones sin represalias. Te están insultando y no reaccionas. Hay control. Muy difícil. Esa es la paciencia que quiero que estén pensando. Este tipo de control, autocontrol, dominio propio. Y también tomar en cuenta, aquí hablando en el contexto paciencia, se trata más paciencia con otras personas. Paciencia. Si yo les dije ejemplo de esperando por una luz roja, pero eso no es lo que significa. Aquí es paciencia con personas. Eso es más difícil que una luz roja. Las personas somos difíciles. Y es bueno ser humilde y reconocer, tal vez alguien va a perder su paciencia por mi carácter. No siempre apuntar el dedo, esta persona me hace explotar. No, a veces al revés, o los dos. Una de las cosas más difíciles es soportar a alguien que te maltrata. Entonces vas al trabajo o vas a la escuela y sabiendo va a haber insultos y soportar eso es muy difícil, muy difícil. Y Santiago, la palabra aquí está diciendo, tengan paciencia hacia ellos, esas personas. Sí, hay una injusticia. ¿Cómo se comparten contigo? ¿Qué te dicen? El maltrato. Y Dios nos dice, tengan paciencia con ellos. Y eso nos pone el enfoque arriba, ¿verdad? Siempre la palabra nos lleva a Cristo. No pongas tus ojos en ellos. Porque yo me imagino que cada persona aquí por menos me puede dar un nombre. Esta persona es muy difícil. Y el Señor te dice, tranquilo, ten paciencia. Yo te estoy ayudando para que puedas soportar esto.
y puede ser una luz y no explotar y perder tu testimonio. Todo eso es muy práctico esto. El problema es no nos gusta tener paciencia, no nos gusta esperar. Y aquí dice tener paciencia. Y luego pensamos, no, ese verso no me gusta, bríncale adelante, pastor. Vamos a ver el otro verso. Porque realmente ¿cuántos de ustedes están listos para que venga el Señor? El rapto. Vámonos. Hoy, ahorita. ¿Nadie? Ok. Amen, sister. Interesante. Pero claro que sí. Porque yo no quiero esperar que la injusticia tarda más tiempo para que se haga la corrección que el Señor va a hacer. ¿Cómo me gustaría verlo ahorita? Señor, ven, arregla todo esto, este caos. Por favor, ven pronto. ¿Ves? No nos gusta esperar. Entonces, la palabra nos exhorta a la paciencia. Y como les dije, es largo, templado, autocontrol. Te están provocando, pero tú te mantienes tu autocontrol. Eso es lo que está hablando aquí. Soportar insultos sin buscar esa venganza. Y la gente puede ser muy difícil tener paciencia. Más tarde vamos a ver el ejemplo de Job. Hoy no vamos a alcanzar a verlo, pero es un ejemplo que vamos a ver y vamos a aprender mucho de que ese sentido de paciencia también tiene que ver soportando, aguantando tiempos, circunstancias muy difíciles. Entonces es un pasaje muy práctico para la vida de cristianos. Paciencia con las personas y resistencia con las circunstancias hasta que el Señor regresa. Ese es el mensaje, sí, es un resumen. Paciencia con las personas y resistencia con las circunstancias hasta que el Señor regresa. ¿Cuántos quieren esta calidad en su vida de paciencia? Amén, otra vez uno, ¿sí? El Señor está moviendo en este rincón. Paciencia, claro que sí, yo necesito más paciencia con las personas. Yo necesito resistir las circunstancias que se ponen difíciles. Ahorita estamos en circunstancias muy difíciles. Es una prueba para nosotros. Y hacer esto hasta que regresa el Señor. Me gustó lo que dijo Jerry Bridges. Jerry Bridges es un autor cristiano acerca de este tema. Tal vez no lo pueden, y perdón por la letra, esta chica, pero se los voy a leer. Este aspecto de la paciencia es la capacidad de sufrir mucho tiempo bajo el maltrato de los demás, sin resentirse o amargarse. Las ocasiones para ejercer esta calidad son numerosas. Varían desde errores maliciosos hasta bromas prácticas aparentemente inocentes. Incluyen el ridículo, el desprecio, los insultos y las reprimendas inmerecidas, así como la persecución directa. El cristiano que es víctima de la política de la oficina o los juegos de poder organizativo debe reaccionar con paciencia. El esposo o esposa creyente que es rechazado o maltratado por un cónyuge incrédulo necesita este tipo de paciencia. Amén. Entonces es muy práctico esto. Toca varias áreas de nuestras vidas. Cubre muchas cosas que tal vez algunos, sí, esto yo lo estoy experimentando ahorita. Y el Señor te quiere levantar. Tengan paciencia con esa persona. No te preocupes, el Señor va a regresar. Ojos arriba, porque somos rápidos para bajar la mirada. Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, él dijo, el amor es sufrido.
Es la misma palabra aquí, de esa paciencia. El amor es sufrido. El amor soporta. Este es un amor que viene de Dios. Porque soportar insultos, eso no sé de ustedes, pero ¿nunca se ha puesto su cara roja por un insulto que escuchas? Alguien habla mal de tu raza y escuchas a alguien y ya sabes quién lo dijo. Ok, estoy hablando muy personal, ok. Pero sí me explico, ¿verdad? Que se puede enojar. Nos podemos enojar y ¿cómo dice el fuse? ¿Marcha? Mecha. Ya se incendió. Y luego el Espíritu te recuerda, paciencia, hijo. Y luego, perdóname, Señor. Y se va. Ya no estás tan rojo. Ahora, ¿por cuánto tiempo debemos tener paciencia? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Pues aquí dice en verso 7, hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. O Él te lleva a casa. Cualquier que viene primero. Entonces, toda tu vida es caminando con Dios, mirada en Él, confianza en Él, y va a haber este fruto de paciencia. Entonces hay confort en esta gran verdad, que va a regresar Jesús. Y espero que te da confort esta verdad. Sí viene el Señor, Él es fiel. Las Escrituras profetizó de su primer venida, y vino, cumplió. Jesús cumplió la ley perfectamente. Y también dice que va a regresar. Él es fiel. Su récord es perfecto. Lo dice y perfectamente lo hace. ¿Cómo lo dijo? Y aquí lo dice Santiago. Él nos está diciendo, tengan paciencia hasta que regrese, hasta la venida del Señor. ¿Pero cuál venida se refiere? ¿Cómo que cuál? ¿Que solo hay una? Sí, solo hay una, pero a veces algunos piensan en el rapto. Y ¿saben qué es el rapto? Técnicamente no es la segunda venida, porque en el rapto el Señor solo viene por su iglesia. Es cuando el Señor viene y viene por su novia, a la iglesia verdadera, y los va a encontrar y se los va a llevar. Pero no regresó Jesús. Les voy a dar una referencia, si quieren notarlo, acerca del rapto. Pablo enseñó acerca de esto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Corintios, capítulo 13. Déjame repetirlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Corintios, capítulo 13. Jesús se lo reveló a Juan, en Juan capítulo 14. Entonces la iglesia en ese tiempo que estaba viviendo va a ser arrebatado y el Señor los va a encontrar en el aire. Eso es el rapto. ¿Quién está listo de irse ahorita? Hubo una. Ahora hay más, ¿verdad? Ya se están despertándose. Qué bueno. Sí estoy listo. Estamos listos. Entonces el Señor, su venida, nos debería dar confort, iglesia. Porque sinceramente, ¿cuánto pensamos? Estamos en tantas pruebas y aflicciones que es más bien, Señor, líbrame de esta aflicción. ¿Cuántas veces realmente estás pensando que Él va a regresar? Y Él nos dice para darnos confort. De hecho, noten esto. Fíjense, hablando del rapto, en 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, hablando de que va a venir por su iglesia, que esto dé confort. Igualmente su regreso nos da confort. Podemos decir los dos.
Cuando yo leo las noticias y veo cómo sufre la iglesia, son mis hermanos, tus hermanos, cómo sufren, y aquí tenemos tanta libertad. Es como, Señor, ya ven. Pero pienso que Él va a venir. Nadie se va a escapar de la injusticia. Porque eso sí, me enojo cuando veo injusticia así. Y luego esta verdad me da paz, me da ese consuelo. Ese es un confort para la iglesia. El hecho que Él va a regresar y Él me va a llevar a casa. Porque la verdad es que el Señor va a juzgar. La ira de Dios seguramente viene para el incrédulo, para los malvados. La gente que rechazó a Cristo. Y qué triste. Imagínense, el acto más grande, más amoroso del mundo, que Dios vino, envió a su Hijo y murió, tomó el castigo por nosotros, por todo lo que hicimos. Simplemente su acto, y alguien dice, no, eso no es para mí. No, gracias. Y lo rechazan gracia. Y no reciben perdón. Qué triste. Entonces, la venida de Cristo, estamos hablando de la segunda venida. Como aquí dice Santiago, hasta la venida. Aquí se refiere no al rapto, pero literalmente la segunda vez que Él regresa. En la segunda venida, todo el mundo lo va a ver. Noten Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 es una venida gloriosa. Viene en poder, viene en gloria, dice la palabra. Es en el futuro. Y va a establecer su reino aquí. Entonces, viendo el tiempo de línea bíblica, primero es el rapto, ¿verdad? El rapto, y luego hay 7 años de tribulación. ¿Ustedes creen que esta enfermedad, el coronavirus, es algo grave? La Biblia dice algo muy diferente. Esas son señales. Como viene, se va a poner muy difícil, pero en los 7 años de tribulación va a haber cosas que el mundo nunca ha visto jamás. Porque en la historia el coronavirus no es lo peor. Ha habido enfermedades horribles, peor. Pero eso, el humilde debería estar viendo arriba, Señor, te necesito. Y el humilde lo va a buscar. Y muchos van a ser salvos durante este tiempo. Muchos. Pero otra vez hablando de la historia, tribulación, 7 años, al final de ese tiempo es cuando regresa Jesús en poder y en gloria. Es algo glorioso, porque dice la Biblia que Él va a establecer su reino. Va a haber 1000 años de su reino. Y de ahí va para la eternidad. Porque Jesús, Él es el alfa y la omega. La eternidad en el pasado es el alfa. Y luego comenzó tiempo en Génesis, ¿verdad? Y luego regresa, y luego hay un tiempo de su reino, y luego la eternidad continúa. Entonces la iglesia estará con Él por la eternidad. Es algo muy hermoso. Y esa esperanza lo tenemos nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo. Y qué esperanza gloriosa. Y dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Ahora, Santiago, como estamos recibiendo esta exhortación de Dios, Santiago escribiendo, tengan paciencia. Y luego nos da 3 ejemplos de cómo es esto de tener paciencia. 3 ejemplos. El primer ejemplo es el granjero, si quieren notar esto. En versos 7 al 9. Es el primer ejemplo de paciencia para nosotros. Podemos aprender del granjero, del farmer. Fíjense, continuando en verso 7. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Otra vez, otra referencia a la venida de Jesucristo. Mira, si no tienes paciencia, no les recomiendo que sean granjeros, farmers, porque sí requiere mucha paciencia, bastante. ¿Cuántos de ustedes tienen un jardín en su casa? Nadie tiene uno. Son pocos, porque han descubrido que sí requiere mucho trabajo y mucha paciencia. Algunos comienzan su jardín, no, eso no es para mí. Sí requiere paciencia y eso es una buena ilustración. Requiere esperar, creciendo, sembrando vegetables. Aquí en la foto ven unos jalapeños. Eso lo sembré en Acatlán, ahí todo da fruto rápido, pero requiere trabajo, cuidando la planta, limpiando la planta casi todos los días. Y por eso no muchos, entonces estás esperando, ¿verdad? Pones la semilla y comienza a dar fruto y luego vienen como los bichos. Tanto tiempo de esperar y vienen los bichos. No sé si pueden verlo, pero hay uno aquí. ¿Pueden ver los dos ojos? Y por eso tenía que ir todos los días, buscar a los bichos y ¡pum! Requiere trabajo, es mi punto. Tiempo y mucha paciencia. Entonces hay lecciones aquí que Dios quiere que tú y yo podamos aprender y aplicarlo en nuestras vidas. Dios nos da una ilustración de un granjero para que podamos aprender a ser más paciente, tener más paciencia. Tener paciencia, hermanos. Nótenlo. Recuérdense de esto. Pídenle al Señor ayuda para tener más paciencia. Porque nosotros, igual como el granjero, necesitamos paciencia. En verso 8 lo dice, tener también vosotros paciencia. También nosotros. Entendemos el granjero, entendemos ese trabajo no es fácil. Yo no puedo esperar tanto, pero el Señor dice, no, tú tienes que esperar como Él, igual. Tienes que tener paciencia igual como Él. Y luego hay más aquí. ¿Por qué está dispuesto a esperar? Y aquí lo vemos. Si se dan cuenta en verso 7, aquí tenemos una razón. Y otra vez, perdón por la letra chica. Hice otro slide, pero no me dio tiempo para subirlo. Pero dice, te los voy a leer. Esa es la razón de por qué el granjero está dispuesto para servir. Esperar, digo. Está dispuesto a esperar porque el fruto es precioso. Porque el fruto es precioso. Eso es lo que dice en el texto. Eso es lo que él dijo, el precioso fruto. También fíjense, ahí mismo en verso 7, el granjero está dispuesto a esperar porque hay un proceso. Hay un proceso. Entonces el fruto es precioso, pero también hay un proceso. La cosecha, sembrar y la cosecha es un proceso. Requiere tiempo, requiere esperar. Y el Santiago dijo, la lluvia temprana y la tardía. Es un proceso, es un tiempo, no es de un día al otro. Entonces es lo mismo para tú y yo. Tenemos que estar dispuestos a esperar el fruto precioso. Y estamos hablando de fruto espiritual. Estar dispuesto que dé fruto. Porque seguramente el Señor quiere producir fruto en nuestras vidas. Seguramente. Y tenemos que estar dispuestos a esperar a ese proceso. Porque el proceso es largo. Es toda tu vida. Y el Señor estamos hablando del proceso de santificación, se podría decir. Y en ese tiempo
es cuando Dios produce el fruto de amor, de gozo, de paciencia en nuestras vidas. Ahora nosotros, la iglesia, ¿de dónde viene el fruto? Jóvenes, ¿de dónde viene el fruto? Viene de Dios. Claro, el Espíritu Santo. Estamos hablando de fruto espiritual. Y el fruto igual, no viene de un día al otro, requiere tiempo, porque es un proceso. Mientras tú y yo nos rendimos al Espíritu, eso da el espacio que Dios comienza a obrar y va a dar fruto. ¿Qué tiempo? Pues algunos luchan, no hay fruto en mi vida, ¿qué está pasando? Porque no has rendido tu voluntad a la voluntad de Dios. Obviamente no va a haber fruto porque es un requisito. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de santificación, que haga fruto. Porque alguien puede estar en una etapa de luchando mucho. No tengo paciencia, es creyente, pero lucha toda su vida con paciencia. Es que la verdad es no se ha rendido. Hay algo en su vida. Entonces lo que Dios quiere que también estamos pendientes, que este fruto viene de Dios. Tú y yo no tenemos que esforzarnos, pues voy a cerrar mis ojos y decirlo muchas veces, dame paciencia, dame paciencia. No funciona así. Tal vez te puedes dar fuerza de tu carne para soportar algo por un tiempo, pero no es fruto espiritual. Entonces hay que no pretender que cosas que hago en mi carne, que se parece como paciencia, realmente no fue espiritual, porque mi corazón realmente no estaba rendido. Entonces la gente incrédulo hacen cosas, wow, qué paciencia, pero eso no significa que es fruto, porque fruto requiere rendirse a Dios. ¿Sí me están siguiendo? Porque me estoy desviando un poquito. Ok. Entonces el fruto del Espíritu va a producir paciencia en mi vida. Mientras me rindo al Espíritu, mientras confieso mis pecados, mientras estoy obedeciendo la palabra, mientras estoy confiando en el Señor, es fe. Estoy describiendo a una persona que está caminando con el Señor. Estoy describiendo a una persona que está lleno del Espíritu. El Dios está obrando. Entonces es un proceso natural para los que caminan con Dios, para los que confían en el Señor. Dice en Juan 15, noten Juan 15, versos 4 y 5. Jesús lo dice perfecto. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, entonces yo no puedo tener paciencia yo mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces eso es algo muy importante, porque este tema de tener paciencia glorifica a Dios. Tú estás esperando, lo crees, eso es fe. Y porque estás permitiendo que Dios obre en tu vida, tú no estás estorbando al Espíritu, porque te rendís al Espíritu, porque estás obedeciendo, estás confesando tus pecados, lo estás buscando al Señor. Hay actividad en tu vida, hay transformación y hay fruto. De repente te encuentras, tengo más paciencia. Y de hecho eso debería ser algo en cada creyente. Deberías ver atrás en tu vida y ver cambios. Dios ha hecho esto. Y pregúntense, ¿tengo más paciencia? ¿Sí o no? Y si es no, ¿por qué no? Pues una de estas cosas está fuera de orden. Tal vez no estás caminando en obediencia. Tal vez no has confesado un pecado. Tal vez no te has rendido a algo que el Señor quiere hacer y lo estás agarrando. Entonces eso es muy importante.
para tener paciencia. O si no, vamos a explotar. Eso es lo negativo de aquí. Si no lo hacemos, porque esa es una exhortación, tengan paciencia. Quiere decir, tienen que permanecer en Jesucristo, porque tenemos todas las escrituras para aprender esta lección. No nomás es, ok, tengan paciencia, que ya nos vamos. No, eso implica muchas cosas. Implica una relación personal con Jesucristo. O si no, jamás vamos a tener paciencia. Muy importante. Entonces entendemos que Dios usa sufrimiento, Él usa oposición, usa persecución, usa ricos malos que oprimen al justo, pero tú y yo debemos confiar en el Señor, permanecer en Cristo. Pasa lo que pasa, coronavirus o nada, paciencia. Y Él me va a dar fruto. Si yo permanezco en Él, es garantizado, es una promesa. Va a haber fruto en mi vida, va a haber paciencia en mi vida, y Él recibe toda la gloria, porque es Cristo en mí. Es Cristo en mí, es Cristo que me está dando este fruto para poder soportar y resistir las circunstancias tan difíciles. Es difícil ahorita y se va a poner peor. Algunos de nosotros vamos a perder trabajo. ¿Estás listos? ¿Vas a buscar venganza? Si a mí me corren, van a ver. ¿Ya planeaste tu venganza? Creo que yo soy más mal que ustedes. Mi corazón es... A veces pienso como, wow, ¿nadie piensa así? Claro que sí. Todos pensamos cosas. Injusticia. No, porque a mí le tocaba el nuevo. Y así cosas van a suceder. Eso no es una sorpresa. Pero recuerden, el Señor está en control. El Señor está en control. Y eso nos da paz. Fíjense, también como aquí dice el ejemplo del granjero, tener paciencia. Y número 2, afirmar tu corazón. Afirmar tu corazón. Esto es lo que dice en verso 8. Afirmar quiere decir fijar firmemente o fortalecer. Fortalecer tu corazón. ¿Cómo se hace eso? Pues es tu fe. Es cuestión de fe. Tu fe en el Señor. Y eso nos regresa al tema de lo que ya vimos. Si tú estás firme, enfocado en tu fe, tu relación con Jesucristo, Él va a dar el fruto. Él te va a dar la paciencia. Todo eso están juntos. Afirmar tu corazón. Y Él te va a dar fuerza para cuando viene esta tentación. Vas a tener victoria. Y vas a tener otra victoria. Porque tu fe está firme en Jesucristo. Entonces, mientras tú y yo estamos esperando que regrese Jesús, tenemos que estar firmes en nuestra fe para tener victoria sobre nuestro pecado, victoria sobre las personas difíciles, ya hablamos de eso, victoria sobre las circunstancias difíciles, estamos viendo esto. Entonces, eso es lo que Dios quiere, un corazón así afirmado. Y el Señor nos dice, tengan paciencia. Esa es la lista. Tengan paciencia, afirmar tu corazón, el Señor viene pronto. Es muy breve este pasaje, pero tan práctico para nosotros. Y le doy gracias a Dios que nos tocó en este tiempo, porque sinceramente sí me ha dado mucho confort y paz. Y cuando Él regresa, garantizado, Él va a poner todo en orden, toda la injusticia, Él lo va a arreglar. Él es Dios, Él va a venir en justicia. Y vamos a terminar con algo, un punto más que estamos viendo del granjero. No culpen sus problemas el uno al otro. Somos buenos a hacer esto. Fíjense el verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Recuerden, está hablando otra vez a la iglesia. Hermanos, vemos al mundo, parece que el malvado está prosperando. Parece como todo le va bien. Hay mucha injusticia para el hombre justo,
Pero a veces nosotros comenzamos a pelear uno con otro. Aquí la palabra es quejeís. ¿Qué significa esta palabra? Suspirar, gemir o murmurar. Eso es como un ruido. A veces esos ruidos dicen mucho, más que hablar. Es por ese brother, por eso, es por él, o por esa hermana. Entonces es una actitud de corazón. Eso es quejeís, dice, quejeís. Entonces es algo muy peligroso, muy, muy peligroso. Es una trampa que ahí podemos caer, echándole la culpa al otro, echándole la culpa a los incrédulos. Cuidado, porque va a haber amargura en el corazón. Y si hay amargura, eso ya lo vemos hablando de la sabiduría del mundo y de arriba. Si hay amargura en mi corazón, es por mi egoísmo. ¿Ves? Tengo que reconocerlo y humillarme. Es por mi egoísmo que estoy amargo. No le voy a echar la culpa a nadie más porque yo tengo que rendir cuentas por esta amargura en mi corazón. Porque no afirmé mi corazón. Perdí mi paciencia y estoy amargo. Soy egoísta. Esa es la verdad. Las cosas no pasaron como yo quería. Y estoy amargo. Y eso debo confesar. O si no, yo caigo en pecado. Y no dice, sean amargos hasta que Él regrese. No dice, sean enojados hasta que Él regrese. No dice esto. No odian el mundo hasta que Él regrese. No, dice, tengan paciencia hasta que Él regrese. Ya que no echar la culpa a otros. Quiero que noten Salmos 73. En el Salmo 73 vemos aquí que es casi paralelo de el tema que está hablando Santiago. Porque en el Salmo 73, Asaf, el autor, él estaba envidioso. ¿Por qué? Porque él vio que los malvados estaban prosperando, igual como Santiago lo notó. En verso 3, ahí lo dice. Y dice, parecen que ellos nunca se enferman. Parece que los malvados, ellos nunca les hace falta el dinero. Parece que ellos siempre están contentos y felices. Todo le va bien para ellos. Y yo voy a la iglesia, yo voy a Calvary Chapel, ¿qué onda? Yo estoy orando, yo leo mi Biblia. Come on, Señor, ¿qué pasa? ¿Nunca han pensado así? Asaf, cuando llegó al santuario de Dios, todo cambió. El Señor le cambió su perspectiva. Porque cuando fue al santuario de Dios, fue a la iglesia, entendió. Dios le dio la perspectiva correcta. Y él entendió, los malvados, ellos están apartados para destrucción. Igual como dijo Santiago, que ricos malvados, llorar y gritar, porque hay un juicio. Y eso es lo que vemos en Salmo 63. Es muy interesante, como es un paralelo el punto de Santiago. Quiere decir que nosotros caemos como Asaf. Podemos ser envidiosos de los malvados. Y póngase a pensar, envidioso de alguien que no tiene Cristo. Wow, qué horrible. Que Dios nos dé ojos para ver ese gran error. Todo le va bien, pero no son hijos de Dios. ¿Por qué te da celos? Tu Padre es bueno, es perfecto. Y Él va a regresar. Sean celosos de Él. Soy un hijo de Dios. Eso es buena razón de tener y buscarlo y va a haber paciencia en mi vida. Entonces, mucho tiene que ver con la perspectiva. Por esta prueba de la enfermedad, y vamos a ser más probados. Afirma su corazón. Recuérdense lo que escucharon esta noche. Examinen su corazón.
Porque Asaf, Salmo 73, él agarró la victoria cuando él puso sus ojos en el Señor. Todo cambió su perspectiva. Entonces tú y yo debemos tener paciencia, firmar nuestro corazón. Aprendemos del granjero. Trabaja y espera. Esperando en ese fruto precioso. Porque cada vez que tienes una victoria, eso es por tu paciencia, Dios es glorificado. Y eso es lo que queremos hacer, ¿o no? Somos la iglesia. Por eso estamos aquí tú y yo. A que nunca perder esa perspectiva. Estamos aquí tú y yo para un propósito, es para glorificar a Dios. Una manera que es glorificado es tener paciencia y afirmar mi corazón, porque mi fe está fijo en Jesucristo. Eso glorifica a Dios. En los días adelante vamos a ver otros dos ejemplos de paciencia, el ejemplo de los profetas y el ejemplo de Job. Vamos a orar.